Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a nuestro segundo bloque de noticias en Pulso Latino. Este sábado el mundo entero le dio la despedida a un hombre de estatura pequeña, pero de un gran corazón. Así fue el creador de El Chavo del Ocho, Roberto Gómez Bolaños, un mexicano que se convirtió en una leyenda de la televisión latinoamericana, quien será recordado por crear diversos personajes que lo llevaron al éxito para sacarnos sonrisas y ganarse el cariño de todas las generaciones. En México sus fanáticos le hicieron un sentido homenaje. Con una larga caravana fúnebre llegaron los restos del hombre que le dio vida a Chespirito al Estadio Azteca de México, en la casa del Club América, equipo favorito de Roberto Gómez Bolaños. ¡Chespirito! 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 En los alrededores sus seguidores lo esperaban con una flor blanca en homenaje a la memoria de un comediante que siempre manifestó su interés por las plantas. El show debe continuar, seguimos adelante. Un abrazo hasta el cielo. Con mucha tristeza, pero pues ni modo, ya se nos adelantó. Lo seguiremos recordando a través de sus programas. El ataúd ingresó por la alfombra roja. Allí se llevó a cabo la misa de despedida. Los asistentes no paraban de gritar frases célebres de Chespirito. El chavito se fue y sin querer queriendo, pero no sin antes recibir lo que merecía, un gran homenaje por ser considerado el genio de la comedia. Bueno, nosotros dos somos de Argentina, él es de Brasil, y bueno, y la verdad que tanto a él como a nosotros nos tocó mucho el corazón. Un saludo a donde quiera que esté y gracias por todos los momentos que nos dio. La verdad pues uno se siente también conmovido con todo esto. Muy bonito el homenaje. Fue un día muy triste, unos días desolados, que sentimos el luto, no solamente aquí en México, en todo el mundo entero. Los niños se convirtieron en chapulines y a ritmo de mariachi desfilaron con los restos mortales de Gómez Bolaños. Pero ¿quién fue Roberto Gómez Bolaños? ¿Cómo fue su paso por la pantalla de millones de televidentes? ¿Y por qué su picardía y actuación traspasó de generación en generación? Así fue la vida del creador del Chavo del Ocho. No contaba con su astucia. Roberto Gómez Bolaños nació un 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Su nombre artístico fue el que lo hizo traspasar las fronteras de los países y de los tiempos, al ser conocido a lo largo y ancho del continente americano como Chespirito. Su trabajo como actor, dramaturgo, compositor, escritor, director y productor le valieron sendos triunfos con la creación de personajes icónicos de la televisión hispanoamericana, como lo son el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, entre muchos otros. Don Roberto fue hijo de Elsa Bolaños, secretaria bilingüe de profesión, y del dibujante e ilustrador Francisco Gómez Linares. Estudió ingeniería en la UNAM, aunque nunca se graduó. Inició su carrera como creativo publicitario en 1958, situación que lo acercó a los medios de comunicación. Fue un guionista sumamente activo, como lo demostró en películas de Viruta y Capulina, en donde se dio su debut inesperado como actor en la cinta Dos criados malcriados. El nombre de Chespirito se lo debe al director Agustín P. Delgado y es derivado de la pronunciación castellanizada y diminutivo de Shakespeare, ya que según él su talento para contar historias era parecido al del dramaturgo. En 1968 se casó con la señora Graciela Fernández, con quien procreó a sus 6 hijos. El éxito y la polémica le han perseguido a lo largo de su vida, como sucedió con los problemas que tuvo con María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, y con Carlos Villagrán Kiko, quienes han logrado quedarse con el nombre y el personaje que don Roberto creó. En 2004, don Roberto se casó con Florinda Mesa, su compañera de set y escenarios y quien se encargó de ser quien lo cuidaría hasta sus últimos días. Después de múltiples operaciones debido a su avanzada edad, don Roberto Gómez Bolaños llegó a las redes sociales el 28 de mayo de 2011, llegando en menos de un día a más de 170,000 seguidores y al 500,000 en tan solo una semana. Sus últimos días los vivió don Roberto rodeado de sus seres queridos y al nivel del mar del paradisíaco Cancún, que lo acogió debido a sus múltiples problemas respiratorios que le impedían vivir en la Ciudad de México. Hoy México llora, pero no es un simple llanto, es un lamento por el hombre que hizo reír a miles de personas con su humor blanco e inocente, de esos que difícilmente se volverán a repetir por este mundo. Descansa en paz, don Roberto Gómez Bolaños.